Buen día a todos, chicos. Es un día especial. Hoy comienza el último mes del año, 1 de diciembre. Es, creo, mi mes favorito del año. Me encanta diciembre, me encanta que vamos a empezar un año nuevo. Me encanta todo este correteo de las fiestas, la decoración navideña, la Navidad en sí, el salir de vacaciones, el pasar mucho tiempo con la familia. Muchas cosas muy bonitas del mes de diciembre, pero creo que de mis cosas favoritas es que se termina el año y empieza ya uno nuevo. Se termina, chicos, este año, el año COVID, el año 2020, ya llega a su fin, ya falta, estamos a un mes exactito, un mes de terminar este año locumbete que acaba de pasar. Y es un hermoso tiempo para reflexionar acerca de cuánto cuidado ha tenido Dios contigo, conmigo, cuánto Él nos ha bendecido en este tiempo. No me esperaba yo eh, tantas bendiciones del Señor en este año, o al menos me imaginaba el año pasado, este año totalmente diferente. Pero los planes de Dios siempre son superiores, así que eh, este día tómate un tiempito para agradecerle al Señor por lo que ha venido haciendo con nuestra reunión en este año 2020, que ya no nos queda nada, nos quedan 4 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones más y se nos acaba, chicos, el año 2020. Y bien, después de esta larga introducción acerca de una reflexión del año 2020, vamos a empezar con nuestro tiempo devocional. Les cuento algo. Creo que cuando tenía como 8 años o 9 años, fui a un viaje misionero. No me acuerdo exactamente qué lugar estábamos, pero recuerdo que el pastor fue con Vida Nueva. Recuerdo que el pastor Salvador ahí mencionó en el devocional. Teníamos siempre un devocional unido todos los días ahí, que estábamos en el lugar donde estemos haciendo misiones. Estábamos haciendo misiones. Y recuerdo que el pastor dijo algo que siempre me acuerdo cada vez que hago mi devocional. Y es que estemos atentos a qué es exactamente lo que Dios nos está diciendo en su palabra. A veces, en ese fragmento, en esa porción de la Biblia que leamos, el Señor nos está diciendo alguna promesa que es para nosotros, sus hijos. Alguna promesa que debamos recibir, que debamos hacer nuestra. Ok, mira, wow, el Señor dice que esta promesa es para sus hijos, yo soy sus hijos, yo soy su hija, entonces esto es para mí. Y empezar a vivir siendo conscientes de esa bendición y dándole gracias al Señor por eso. Hay otras veces en las que el Señor nos muestra algo acerca que estamos haciendo que está mal, algo para corregir. Hay veces en las que el Señor nos disciplina cuando leemos. Es muy fuerte, hay muchas veces que la palabra es muy fuerte y nos cae ahí un palazo cuando estamos haciendo algo que al Señor no le agrada. Con eso en mente, a mí me ayuda mucho el momento de hacer mi devocional porque sé qué hacer, no se queda en información. No leo y digo, bacán, ya, chévere, se acabó y sigo mi vida normal. No. Si hay algo que corregir, busco corregirlo. Si hay algo por lo cual agradecerle al Señor, paso un tiempo agradeciéndole al Señor y siendo consciente de eso y así sucesivamente. Entonces, con eso en tu mente, abre tus oídos espirituales y pídele al Señor que te ayude y que te haga sensible a su palabra, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo de oración para pedirle justamente al Señor eso, que su Espíritu nos guíe en todo este camino, en este camino, nos guíe en este momento, nos guíe en este tiempo que vamos a pasar junto con Él, a distancia. Creo que una de las cosas bonitas que ha traído este año son estos tiempos juntos, chicos. A pesar de que no estamos físicamente reunidos, estamos bajo el mismo espíritu. Y creo que el hecho de tener estos tiempos devocionales todos los días ha permitido que estemos más cercanos, más cerca todos juntos, ¿no? Entonces es muy bonito y tómate un tiempo para darle gracias al Señor por eso también. Ha tenido muchos frutos. Gracias a Dios han habido muchos de ustedes que se han comprometido a leer su Biblia cada día y no saben el gozo y la recompensa, creo yo, que es para nosotros el ver que ustedes están creciendo. Así que el año que viene sea muchísimo mejor, que si estamos de repente
por ahí descuidando ciertas cosas de nuestra vida espiritual, que desde ahorita y en adelante podamos agradarle al Señor con todo lo que somos y en todo lo que podamos. Así que vamos a orar para iniciar este tiempo. Me puse de palabrera, lo siento. Vamos a orar para empezar. Dios, bueno, Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por este 1 de diciembre del año 2020. Porque, Padre, tú nos has regalado, Señor, tu palabra este día. Tú nos has regalado, Padre, tu gracia y tu misericordia esta mañana, Señor. Y a pesar, Dios, de que te fallamos, Señor, innumerables veces, Señor, y que constantemente somos infieles contigo, Padre amado, en ti encontramos perdón y en ti encontramos nuevas oportunidades, y tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, cada día, Padre. Y por eso, Señor, te queremos agradecer. Muchas gracias, Señor, por tu paciencia conmigo, por tu paciencia con los adolescentes, con los jóvenes de nuestra iglesia también, Señor. Por favor, te suplicamos, Padre, que nos ayudes a ser cada día más como Cristo, a que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que empecemos a practicarla con fervor, con pasión, Señor, cada día de nuestras vidas. Y te doy muchas gracias, Señor, porque muchos de los adolescentes están tomando decisiones, Padre, que te agradan. Muchos de ellos, Señor, te están buscando diariamente. Oh, Padre, gracias por este hermoso privilegio de verlos crecer, Señor, en tus caminos, mi Dios. Y también oramos por aquellos que no evidencian crecimiento, Señor, que no evidencian cambio. Por favor, Señor, te pedimos nombre por nombre, Padre, allí tú conoces quiénes son, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que tu palabra toque sus corazones, Señor, y que ellos verdaderamente entreguen su vida cotidianamente, Señor, cada día, Señor, a ti. Que puedan leer tu palabra cada día y meditar en ella también, Señor. Y esta mañana te pedimos que tú hables a nuestros corazones, corrijas, Señor, lo que tenemos que corregir, nos ayudes a entender qué es lo que quieres decirnos por medio de ella y sobre todo a ponerlo por obra, Señor, a practicarlo desde este momento, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por los chicos también, por la tecnología que tenemos, Señor. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 14. Ya lo terminamos. Estuvo largo, ¿no? Hemos dividido Marcos 14 en bastantes devocionales. Y vamos a leer... me acabo de dar cuenta que no estoy en Marcos. Ahora sí, ya. Marcos capítulo 14 desde el 66 hasta el 72. ¿Ok? Ya llega el momento de la negación de Pedro. Probablemente ya conozcas qué ocurrió, cómo fueron las cosas, pero vamos a meditar un poquito, de repente con más detalle y observando ciertos puntos de este pasaje, de esto que ocurrió, ¿ok? Entonces leemos Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Wow, qué episodio en la vida de Pedro tan duro, ¿no? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó en ese momento? Cada vez que yo leo esto,
bueno, no cada vez, pero muchas veces que he leído esto o que he visto de repente en una película o que he conversado con alguien de esto o que he recordado esto en general, me he puesto a pensar si yo hubiera hecho lo mismo. Porque a veces es muy fácil decir, Pedro, te pasaste, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Pero si nos ponemos a pensar, Pedro estaba específicamente en un lugar, dice, Pedro estaba abajo en el patio donde estaba pasando todo esto del juicio, donde estaban juzgando a Jesús. Estaba ahí. No dice acá si habían otros discípulos, otras personas. No lo sé. Yo creo que no, pero bueno, no lo dice la Biblia. Pero dice que Pedro sí estaba ahí a la vista de las personas, ¿no? Y por eso es que alguien lo reconoce y ocurre lo que acabamos de leer, ¿no? Y no lo niega una vez, lo niega 3 veces, como ya lo había profetizado Jesús, ¿no? La verdad es que es muy duro leer esto y hay algo que conmueve mucho mi corazón en este pasaje y me gustaría que lo busquemos en Lucas 22. Acuérdate que los 4 evangelios narran las mismas historias desde diferentes perspectivas, entonces vamos a encontrar mucho detalle en la misma historia si buscamos en los evangelios, en los 4 evangelios. Así que vamos a buscar la misma historia desde la perspectiva de Lucas. Vamos a buscar Lucas 22, 61. Bueno, lo voy a leer yo. Dice así, ¿no? Mira este detalle y recuerda lo que acabamos de leer, ¿ok? 61 dice así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Al Señor lo estaban juzgando. El Señor escucha al gallo 3 veces. Bueno, aparte, Jesús, con sus poderes divinos, podía saber perfectamente lo que estaba pasando con Pedro. Pero también escuchó al gallo 3 veces, ¿cierto? Estaban en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo estaban juzgando. Jesús voltea y lo mira. Y Pedro se encuentra con la mirada de Jesús. Justo después de haberle negado 3 veces, de haber incluso dicho, maldecido. Ahí en ese momento comenzó a maldecir, dice. Y jurar que no lo había visto. Y Jesús voltea y Pedro se encuentra con su mirada y dice la Biblia que recordó lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Con mucha rabia, seguro, con mucho dolor en su corazón. Y me imagino lo terriblemente mal que se debe de haber sentido Pedro en ese preciso momento, ¿no? Imagínate lo que sintió Jesús y también lo que sintió Pedro en ese momento. Cuánto dolor, cuánta tristeza. Y qué duro, la verdad. Y vamos a analizar, chicos, 3 cosas que observamos aquí del carácter de Pedro, ¿ok? Algunas razones, tal vez, por las cuales Pedro terminó negando a Jesús. Y la primera de ellas la vamos a encontrar en el capítulo 14, que estamos leyendo, versículos 29 al 31. Capítulo 14, versículos 29 al 31. Dice así. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos observar aquí de Pedro, justamente en el preciso momento en el que Jesús le dice, mira, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le dice, Señor, jamás, yo contigo hasta la muerte, le dice. Jamás, si me fuera necesario morir, Jesús, yo voy y muero contigo, ¿no? Podemos observar que Pedro tenía una confianza en sí mismo. Él estaba completamente seguro de lo que podía hacer y de lo que jamás iba a hacer, negar a Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos
una confianza excesiva en nosotros mismos, chicos, y a veces eso nos puede llevar a caer, ¿no? Y a pesar de que Jesús le dio las advertencias, le dijo, Pedro, tú lo vas a hacer. Pedro, sabiendo que Jesús era Dios, me imagino yo, debió de haber al menos pensado 2 veces, su Jesús, siendo Dios que lo sabe todo, me está diciendo que voy a hacer eso, entonces, wow, eso voy a hacer, ¿no? O ¿cómo lo puedo evitar? Sin embargo, Pedro le dice, jamás, Jesús jamás. Y lo hace. Tengamos mucho cuidado cuando tenemos estos momentos de confianza en nosotros mismos y decimos, yo no voy a caer en esto o yo no voy a hacer esto, jamás. Tengamos mucho cuidado con el exceso de confianza, chicos. Esta es la primera razón, posible razón. Vamos a ver la segunda. Y esta la vamos a encontrar también en el capítulo 14, en el 37 al 40. Leo. Este es cuando Jesús va a orar al Getsemaní, momentos antes de que lo arresten y de que pase lo que hemos estado viendo en estos días. Vamos a leer entonces versículo 37. Dice, Jesús subió a orar y les deja dicho a los discípulos que estaban con él, dentro de ellos Pedro, voy a subir a orar, ustedes oren aquí, ¿no? 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo dormid y descansar. Y bueno, Pedro solo tenía una orden. Quédate aquí y ora, porque lo que va a pasar es muy fuerte y necesitan velar. Dice, para que no entréis en tentación. Jesús sabía perfectamente lo que venía. Jesús fue al monte a orar y recordamos esta oración que quebranta mi corazón cuando Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era lo que estaba pasando. Jesús estaba ahí en ese momento en el que necesitaba que sus amigos, sus discípulos también estén orando, intercediendo por Jesús, pero también por ellos mismos, porque lo que venía era fuerte no solo para él, sino también para sus seguidores, sus discípulos. Sin embargo, Pedro no pudo orar ni 1 hora, dice. Pedro, ni 1 hora has podido orar por mí. Entonces, chicos, tengamos mucho cuidado en descuidar nuestros tiempos de oración. Necesitamos velar en oración. No te voy a decir un tiempo en específico, no te voy a decir más de 1 hora, porque acá dice ni 1 hora has podido. Pero sí necesitamos hacerlo de manera constante. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Dice que la carne es débil, ¿cierto? El espíritu, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Yo no quiero pecar. Mi espíritu, mi fe me dicen, tú no tienes que hacer esto. Sí, yo lo voy a hacer. Yo no voy a pecar, no voy a hacer esto. ¿Qué dice el versículo? Pero la carne es débil. Eres débil. Yo soy débil. Pedro fue débil. Él necesitaba pasar este tiempo en oración. Así como tú y yo necesitamos cada día, si es posible, cada noche, cada mañana, cada tarde, todo el tiempo que puedas. Chicos, necesitamos pasar tiempo en oración con el Señor. Necesitamos pedirle que nos ayude a vencer las tentaciones en el momento de la tentación. Necesitamos recordar qué es lo que dice su palabra, que podemos vencer la tentación de esta manera. Necesitamos, chicos, llenar nuestro espíritu de la palabra y también mantenernos en oración constantemente. Pedro no lo hizo y también tuvo exceso de confianza, como lo vimos anteriormente, y vimos las consecuencias en lo que terminó en este momento. Y por último, chicos, para ya terminar, el amor de Pedro, el amor que Pedro sentía por Jesús estaba basado en él mismo y no basado en su fe. Recordamos que Pedro era un hombre de carácter firme, de carácter fuerte, muy valiente. Recuerda ese episodio en el que Jesús estaba caminando sobre el mar y todos se asustan
Y es Pedro el que se anima cuando Jesús le dice ven y camina sobre el mar, el único valiente que se anima, pero en ese momento en el que Pedro ve el mar, se hunde y Jesús lo ayuda y le dice, hombre de poca fe. ¿Te acuerdas? Chicos, Pedro le amaba, pero le amaba a su manera. No tenía la fe suficiente, era un hombre de poca fe. Hasta ese momento, luego vemos el cambio de Pedro y todo el trabajo que hace Pedro para el Señor en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, chicos, con este problema de amar al Señor a nuestra manera. El Señor ha escrito en su palabra, ha estipulado en su palabra la manera en la que Él quiere ser amado, la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos, la manera en la que debemos vivir nuestra fe cristiana. No pensemos que somos lo suficientemente buenos o moralmente correctos como para no hacer tal cosa, no, yo no voy a caer en esto por tal cosa, no, sino que aferrémonos al Señor, depositemos toda nuestra confianza en Él. Recordemos que la carne es débil, como lo hemos leído aquí, y necesitamos de Él. No confiemos en nosotros mismos y amemos a nuestro Señor como Él nos dice en su palabra, ¿no? Entonces, después de haber reflexionado un poco en la vida de Pedro, y ya para terminar todo este capítulo 14 de Marcos, ¿cómo está en este momento tu vida en cuanto al ejemplo o a lo que podemos aprender de Pedro, qué hacer y qué no hacer? Hablando en sí de la negación, ¿alguna vez te has puesto a reflexionar si has negado al Señor? De repente no diciendo, no, yo no conozco a Jesús, pero con tus acciones estás demostrando que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios, o por el contrario estás haciendo que la gente dude o que la gente no se le ocurra por aquí que eres cristiano porque no ve nada diferente en ti o porque nunca has hablado de Jesús. ¿De qué maneras crees tú que podemos los cristianos negar a Jesús en este momento? Podrías escribirlo en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Cómo crees que los cristianos niegan a Jesús actualmente?